En este canal hemos seguido con mucha atención la evolución del caso del glifosato. Para quienes no tengan contexto sobre de qué estamos hablando, este es un componente químico profundamente pernicioso. Ha sido estudiado extensamente a nivel internacional. De hecho, está prohibido en varias naciones del mundo, prohibido o fuertemente restringido su uso, porque es un fantástico pesticida, pero casi como mata todo lo que tiene que ver con pestes para las plantas. También deteriora profundamente el agua y la salud de quienes consumen y quienes están alrededor de estos cultivos que usan cotidianamente el glifosato. En México, en el periodo neoliberal, el glifosato se usó como si fuera agua de riego, cabrón. O sea, empezó la proliferación del uso de este componente altamente tóxico. No debería ser para nadie sorpresa que en las comunidades donde más se usa este componente químico, que son el sureste mexicano, las personas más pobres, las personas más precarias, precarizadas, históricamente más olvidadas, son también las personas que más sufren las consecuencias de esta situación. El presidente López Obrador llegó con la promesa de prohibir el glifosato y su primer secretario de Medio Ambiente, David Toledo, estaba a favor de esto. Él propuso como tal prohibir materialmente la compra del glifosato y las reservas que tenemos, irlas utilizando de forma ordenada, de forma paulatina hasta que se termine, y eso daría tiempo para sustituir este componente dañino con otros pesticidas mucho más amigables con el ambiente, quizá producidos en México como era antes, y así transitar hacia una cuestión mucho más sostenible en todo sentido. También no debería ser para nadie sorpresa que Monsanto no estuvo de acuerdo con esta situación. Estamos hablando de Bayer Monsanto. Estamos hablando de un monopolio internacional en la producción de agricultivos en todo el mundo. Estamos hablando de un esquema complejo donde el glifosato es solo un engrane. Es un engrane importante, pero los tipos venden todo un complejo de productos, desde las semillas, desde la tecnología, desde los sistemas de riego, los componentes químicos, todo el proceso de punta a punta lo venden como tal, y es decir, si le quitas un engrane a esa pieza, a ese conjunto, ya no funciona así. Es históricamente de esta forma como atan el campo mexicano y el campo prácticamente de toda Latinoamérica y de África, para que seamos dependientes de forma artificial de sus productos, que le sigamos comprando. Este grande consorcio internacional se preocupa por vender, no se preocupa por la salud de absolutamente nadie más que de sus bolsillos. Entonces metieron un amparo y ¿qué creen? Se les concedió. Dice este artículo de Néstor Jiménez y Fabiola Martínez de La Jornada: al insistir que debe reducirse y eventualmente dejarse de usar el glifosato en la producción agrícola por ser dañino para la salud, el presidente López Obrador cuestionó la suspensión provisional otorgada por un juez a Monsanto para continuar usando este herbicida. Ya ven cómo están los jueces cuando se trata de proteger los intereses de empresas. Son muy eficientes, tenaces, defensores de intereses particulares. No defienden al pueblo. En este caso es la salud del pueblo. Sostuvo que en distintas legislaciones se establece arriba de intereses mercantilistas está la salud del pueblo. Al mismo tiempo, se inició un proceso de investigación en CONACYT para buscar sustituirlo por un herbicida no dañino. Es un proceso que se va a ir llevando a cabo de manera gradual. No se prohíbe de tajo la importación, sino gradualmente se va a permitir menos cantidades hasta 2024 que se va a dejar de importar. Por cierto, esta segunda determinación es uno de los principales motivos porque David Toledo, de nuevo el ex secretario de Medio Ambiente, un extraordinario académico histórico mexicano que estuvo en el gobierno de López Obrador, salió porque tuvo esta disputa con Alfonso Romo. Alfonso Romo era el jefe de la oficina de presidencia de López Obrador, una persona que no tiene nada que ver con los intereses del pueblo, con una lucha social, era un representante de las empresas
dentro del gobierno de López Obrador. David Toledo quería prohibirlo como tal, así como les dije al principio. Alfonso Romo dijo no, prohibirlo es muy radical, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Alguien quiere pensar en los niños, en las empresas? ¿Alguien quiere pensar, por favor, en las ganancias de pobrecito Monsanto, que ya no va a vender sus productos dañinos que están matando a la gente y generando cáncer en el agua? O sea, lo que hizo fue un paso en la dirección correcta, pero gradual. Entonces, bueno, así la situación en esta cuestión. En este caso, el análisis del presidente López Obrador, por lo menos en el fallo sobre este componente, de nuevo, profundamente dañino para la salud, está prohibido o fuertemente restringido prácticamente en todo el mundo occidental. Estamos hablando de Europa, de Estados Unidos, de la gente que protege primero la salud antes que las ganancias de unas pocas empresas. México no. México lo permite como tal. Y aquí vemos de nuevo este fenómeno donde el poder judicial, los jueces como tal, por lo menos un sector importante de ellos están al servicio de una minoría, están al servicio de quienes más dinero tienen, como en el sector telecomunicaciones, como en el sector agrario, como en el sector que tú me digas, energético, o sea, los principales sectores que deben ser considerados estratégicos para la vida pública de un país saludable y que en el periodo neoliberal se entregaron al mercantilismo, se le pusieron precio a los energéticos, al campo, a lo que tú me digas. O sea, no, no me acuerdo quién decía, no me acuerdo si fue Jalife el que decía, no vendieron a su madre nada más porque no hubo comprador, cabrón. Ante ese tamaño, el entreguismo en el periodo neoliberal se privilegió, y esta es una diferencia fundamental entre el régimen anterior en el que estamos ahora. Por cierto, también no me parece que estemos tan diametralmente opuestos, ¿no?, al régimen anterior, pero eso es otro tema. Una de las diferencias fundamentales es que por lo menos López Obrador entiende que existen sectores estratégicos, sectores donde el interés mercantil no puede estar por encima del interés público. Lo vimos en el caso energético, donde una serie de tormentas en el estado de Texas, y gracias a la dependencia fabricada, que no era así, a los gaseoductos de esta región, en México hubieron apagones de proporciones históricas, gracias a la dependencia de estos energéticos esenciales para la vida pública de un país. Lo estamos viendo en el campo, en el deterioro de las cosechas, en el entreguismo y en el privilegio de producir lo que otros países requieren antes de lo que nosotros consumimos. México era autosuficiente en maíz, en huevo, en muchas cuestiones de la canasta básica. México producía aguacate, lo que consume, y sobraba para vender. Hoy en día lo principal es vender y después, por ahí si sobra, consumimos acá. Eso evidentemente eleva el precio de las cuestiones, traslada los costos a las personas, y es un sistema agroindustrial, producir más y vender más. Lo que necesitamos es un sistema agroalimentario, donde la cuestión es, produces de forma sustentable para las necesidades internas. Eso es un cambio de paradigma como tal. Y el gobierno de López Obrador, de nuevo, ha dado pasos en la dirección correcta, pero cuestiones como estas, la captura regulatoria, la captura del Poder Judicial a favor de unos pocos intereses, está siendo el principal obstáculo para implementar cuestiones que son de carácter urgente. Este componente químico está matando personas en México. El que un juez le conceda un amparo a la pobrecita empresa porque se están violando sus derechos de vender más, su derecho de contaminar, es un atropello como tal a la gente. Pero así estamos. Este es solamente una arista más, yo diría una de las más filosas, de las más preciosas, de un sistema complejo de entrega de recursos materiales hacia unas pocas empresas y que deja en indefensión a la mayoría de la población. Ese es el sistema que debemos cambiar. Muchas gracias por ver. Hasta acabo de dejar este comentario. Muchas gracias por compartir, por suscribirse. Y nos vemos. Hasta la próxima. Bueno.